Hannover, Alemania Occidental, 15 de abril de 1987. Una mañana tranquila en el barrio residencial de Linden Nord. El anciano de 74 años abre lentamente las cortinas de su modesta casa en la Fortunastrasse. Sus vecinos ya están en sus jardines, regando las flores de primavera. «Buenos días, Herr Schmidt», le grita la señora Müller desde el jardín contiguo. «¿Cómo está el lumbago?» Johann Schmidt sonríe y responde con el acento local que ha perfeccionado durante 4 décadas. «Mejor, gracias. La primavera siempre me hace bien». Para todos en el vecindario, Johann Schmidt es simplemente un jubilado ejemplar. Durante 42 años ha vivido en esa misma casa. Trabajó como carpintero en la empresa de construcción Balsen hasta su jubilación en 1978. Es conocido por su meticulosidad. Su jardín es el más ordenado de la cuadra. Sus herramientas siempre están perfectamente organizadas y nunca falta a las reuniones vecinales donde discuten temas mundanos como la recolección de basura y el mantenimiento del parque infantil. Los niños del barrio lo adoran. Durante décadas ha reparado gratuitamente sus bicicletas, construido casitas de muñecas para las niñas y enseñado carpintería básica a los adolescentes. Las madres confían en él completamente. Es el abuelo que todos quisieran tener, paciente, bondadoso, siempre dispuesto a ayudar. En Navidad, su casa se convierte en un taller improvisado donde repara juguetes para familias de bajos recursos. Pero Johann Schmidt no existe. Nunca existió. El hombre que vive en la Fortunastrasse 47 es en realidad Johann Niemann, ex Unterscharführer de las SS, veterano del programa de eutanasia T4 y supervisor directo del campo de exterminio de Sobibor, donde entre abril de 1942 y octubre de 1943 participó activamente en el asesinato de más de 250.000 judíos, romaníes y prisioneros políticos. Esta revelación, que permanecerá oculta hasta su muerte natural en 1990, representa una de las historias más perturbadoras sobre la impunidad nazi en la posguerra. No se trata del caso de un criminal que huyó a Sudamérica o que fue protegido por redes internacionales. Es la historia de un asesino de masas que permaneció en Alemania, adoptó una identidad completamente falsa y vivió durante 45 años como ciudadano respetable en el mismo país donde había cometido sus crímenes. La historia de Johann Niemann Schmidt desafía nuestras concepciones sobre la justicia, la memoria y la naturaleza del mal. ¿Cómo es posible que un hombre responsable de supervisar asesinatos masivos viviera durante décadas en una comunidad donde también residían supervivientes del Holocausto? ¿Cómo pudo construir una reputación como ciudadano modelo mientras cargaba secretos tan terribles? Y la pregunta más inquietante, ¿cuántos otros como él permanecieron ocultos hasta el final de sus vidas? Johann Niemann nació el 4 de agosto de 1913 en Volksen, un pequeño pueblo de la Baja Sajonia. Su familia era trabajadora y católica. El padre trabajaba en una fábrica textil, la madre cuidaba la casa y criaba a 5 hijos. No había nada en su infancia que predijera el horror que vendría después. Era un estudiante promedio, algo tímido, que ayudaba en trabajos de carpintería los fines de semana. Sus profesores lo describían como respetuoso y obediente. En 1931, a los 18 años, se unió a las SA, Sturmabteilung, las tropas de asalto nazis. Su motivación no era ideológica, sino económica. Alemania atravesaba la Gran Depresión y las CA ofrecían comida, uniforme y sentido de pertenencia. En 1934 fue transferido a las SS, donde recibió entrenamiento específico sobre higiene racial y enemigos del Estado. La guerra lo convirtió en un engranaje de la máquina de exterminio. En 1940 fue asignado al programa de eutanasia T4, donde aprendió las técnicas del asesinato sistemático. En marzo de 1942 fue enviado a Polonia para ayudar a establecer Sobibor. Durante 18 meses, supervisó el proceso que transformó a seres humanos en estadísticas. Los supervivientes lo recordaban como un hombre que realizaba selecciones con la frialdad de un empleado clasificando correspondencia.
El 14 de octubre de 1943, los prisioneros de Sobibor organizaron la revuelta más exitosa en un campo nazi. Johann Niemann fue uno de los primeros objetivos. Los prisioneros sabían que era uno de los hombres más peligrosos del campo. Oficialmente, murió durante la revuelta. En realidad, logró escapar y aprovechó su muerte para desaparecer del sistema nazi. Durante los siguientes 2 años, mientras el Reich colapsaba, Niemann planificó meticulosamente su nueva identidad. No huyó del país como otros criminales. Apostó por esconderse a plena vista en la misma Alemania que había servido. Su estrategia era brillante en su simplicidad. Sería tan ordinario, tan invisible, que nadie sospecharía jamás quién era realmente. ¿Cómo un asesino de masas logró vivir 45 años como ciudadano modelo sin ser descubierto? Dale like si quieres conocer esta inquietante historia sobre la impunidad nazi y suscríbete para más investigaciones que desafían lo que creemos saber sobre la justicia. Berlín, 8 de mayo de 1945, 23:01 horas. Apartamento bombardeado en Charlottenburg. Entre los escombros de una librería destruida, un hombre de 32 años estudia cuidadosamente unos documentos de identidad a la luz de una vela. Los papeles pertenecían a Johann Schmidt, carpintero berlinés, católico, soltero, sin familia conocida, muerto 2 meses antes durante un bombardeo aliado. Sus documentos habían sido rescatados de los escombros por quien ahora tomaba su identidad, el ex Unterscharführer Johann Niemann, oficialmente muerto en Sobibor, pero muy vivo y planificando su futuro. La transformación había tomado más de 1 año. Desde enero de 1944, cuando escapó del caos de Sobibor, Niemann había vivido en las sombras de la Alemania en guerra. Trabajó en fábricas de municiones con nombres falsos. Se movió de ciudad en ciudad. Estableció contactos con otros fugitivos nazis. Cuando llegó la derrota, estaba preparado para la mayor reinvención de su vida. Lo que hizo posible esta metamorfosis no fue genio criminal individual, sino el colapso total del sistema administrativo alemán. La burocracia nazi, obsesivamente meticulosa durante años, se desintegró completamente en los últimos meses de la guerra. Los archivos fueron bombardeados, quemados o evacuados al azar. Los funcionarios huyeron, murieron o desaparecieron. El sistema que una vez rastreó obsesivamente cada aspecto de la vida alemana simplemente dejó de funcionar. Los aliados heredaron este caos administrativo. 4 potencias ocupantes intentaron reconstruir un sistema de gobierno en un país donde los registros oficiales habían sido destruidos en gran medida. Cada zona de ocupación desarrolló sus propios métodos y prioridades. La coordinación entre ellas era mínima y a menudo conflictiva. En la zona británica, donde Niemann decidió establecerse, las prioridades eran claras pero limitadas. Arrestar a líderes nazis conocidos, desarmar las fuerzas alemanas restantes y establecer un gobierno civil funcional. La búsqueda sistemática de criminales de guerra menores quedó para después. Ese después significó años durante los cuales miles de perpetradores tuvieron tiempo sobrado para desaparecer. El problema no era falta de voluntad, sino falta de recursos y conocimiento. Los archivos de las SS habían sido destruidos casi completamente. Las listas de personal de los campos de concentración estaban incompletas o habían desaparecido. Los organigramas administrativos nazis se habían quemado sistemáticamente. Muchos testigos estaban muertos, dispersos por el mundo o demasiado traumatizados para proporcionar testimonio coherente. Identificar a criminales específicos entre millones de exsoldados y civiles alemanes era como buscar agujas en un pajar que había sido bombardeado. Los investigadores aliados tenían listas con nombres, pero no fotografías actualizadas, no descripciones físicas detalladas, no información sobre posibles identidades falsas. Dependían principalmente de denuncias de civiles alemanes, pero la población estaba más preocupada por la supervivencia inmediata que por la justicia histórica. Niemann aprovechó este caos con una planificación meticulosa
que revelaría más tarde a otros criminales en fuga. Su primera decisión fue permanecer en Alemania. Mientras criminales como Adolf Eichmann y Joseph Mengele huían a Sudamérica, él apostó por la invisibilidad local. Su lógica era simple: las autoridades buscarían a los fugitivos, no a los que permanecían tranquilamente en sus hogares reconstruyendo el país. Su segunda decisión fue adoptar una identidad completamente ordinaria. No se convertiría en un exitoso empresario o un intelectual respetado. Eso atraería atención y escrutinio. Sería un carpintero común, un trabajador manual que vivía modestamente y no se destacaba en nada. La mediocridad sería su camuflaje perfecto. Su tercera decisión fue crear una historia personal que explicara cualquier laguna en su pasado. Johann Schmidt había perdido todos sus documentos durante un bombardeo. Había estado cautivo brevemente por tropas soviéticas y se había perdido durante la confusión de la retirada alemana. Eran mentiras imposibles de verificar en una Alemania donde millones de personas habían experimentado tragedias similares. En junio de 1945, Johann Schmidt se registró ante las autoridades británicas como persona desplazada buscando reunificación familiar. Su historia era convincente. Había perdido contacto con familiares durante los bombardeos y buscaba reconstruir su vida. Sin registros que lo contradijesen y sin testigos que lo reconocieran, su nueva identidad fue aceptada rutinariamente. Durante los siguientes 2 años, mientras los aliados organizaban los juicios de Nuremberg, Niemann trabajaba como carpintero en proyectos de reconstrucción. La ironía era brutal. Ayudaba a reparar edificios destruidos por la guerra que él había ayudado a perpetuar. Trabajaba junto a supervivientes del Holocausto que habían regresado para reconstruir sus vidas. Sus manos, que habían firmado órdenes de muerte en Sobibor, ahora construían hogares para las víctimas del nazismo. Para 1947, cuando las autoridades finalmente comenzaron investigaciones sistemáticas sobre expersonal de campos de concentración, Johann Schmidt llevaba 2 años establecido como ciudadano respetable. Tenía empleo estable, referencias laborales impecables y una reputación irreprochable en su comunidad. Cuando investigadores preguntaban por hombres que correspondían a la descripción de Niemann, nadie sospechaba del carpintero tranquilo que vivía en la casa azul de la esquina. Los registros muestran que el nombre Johann Niemann apareció en 3 listas de criminales buscados entre 1947 y 1952. Pero las búsquedas fueron superficiales, limitadas a verificaciones de documentos oficiales y testimonios de testigos conocidos. Nadie verificó sistemáticamente las identidades de trabajadores comunes con nombres similares, pero documentación aparentemente correcta. ¿Te parece increíble que un sistema tan meticuloso como el nazi colapsara tan completamente? Comenta qué piensas sobre estas fallas que permitieron que asesinos vivieran décadas en libertad. Volksen, Baja Sajonia, domingo 12 de abril de 1931. Después de la misa matutina. Johann Niemann, de 17 años, camina lentamente por las calles empedradas de su pueblo natal. Sus vecinos lo saludan con familiaridad. «Buenos días, Johann». Es conocido como un muchacho trabajador, algo tímido, que ayuda a su padre en trabajos de carpintería los fines de semana. Sus profesores en la escuela técnica lo describen como un estudiante promedio, respetuoso y obediente. No hay absolutamente nada en este joven alemán que sugiera el monstruo en que se convertirá. Esta normalidad es precisamente lo que hace que Johann Niemann sea tan inquietante. No era un fanático ideológico como Julius Streicher, ni un sádico natural como Amon Jott. Era simplemente un alemán común que, bajo las circunstancias apropiadas, se convertiría en uno de los administradores más eficientes del genocidio nazi. Su caso representa algo más aterrador que la maldad excepcional. Representa la banalidad del mal en su forma más pura. Johann nació el 4 de agosto de 1913 en una familia de clase trabajadora católica. Su padre, Heinrich Niemann, trabajaba en la fábrica textil Deisterwerke. Su madre, María, cuidaba la casa y criaba a 5 hijos.
Los Niemann eran una familia respetable. Pagaban sus impuestos, asistían a misa dominical y educaban a sus hijos en los valores tradicionales alemanes, de trabajo duro y obediencia a la autoridad. La infancia de Johann fue marcada por la estabilidad y la rutina. Asistía a la escuela primaria católica local, donde aprendía catecismo junto con aritmética y lectura. Los veranos los pasaba ayudando a su padre en trabajos de carpintería para familias del pueblo. Era un niño callado, observador, que prefería trabajar con las manos a participar en juegos grupales. Sus maestros lo recordarían como un alumno que nunca causaba problemas. A los 14 años, Johann ingresó en la Escuela Técnica de Hannover, donde estudiaría carpintería y administración básica. Era un viaje de 1 hora en tren desde Wölksen, su primera experiencia real, fuera del ambiente protegido de su pueblo. En la ciudad, por primera vez, se enfrentó a la agitación política que convulsionaba a Alemania en los años finales de la República de Weimar. Los años de formación de Niemann coincidieron con el colapso económico y social de Alemania. La hiperinflación había destruido los ahorros familiares. El desempleo alcanzaba niveles catastróficos. En las calles de Hannover, Johann veía diariamente las manifestaciones de comunistas y nazis, los enfrentamientos violentos, la desintegración del orden social que había conocido desde la infancia. En octubre de 1931, Johann tomó la decisión que definiría el resto de su vida. Se unió a las SA, Sturmabteilung, las tropas de asalto del partido nazi. Sus motivaciones eran pragmáticas, no ideológicas. Las SA ofrecían comida, uniforme, camaradería y sobre todo una identidad para jóvenes sin perspectivas en la Alemania de la depresión. Para un joven carpintero de un pueblo pequeño, era una oportunidad de supervivencia y ascenso social. Durante 3 años, Niemann participó en marchas, manifestaciones y enfrentamientos callejeros ocasionales con comunistas y socialistas, pero su rol era principalmente ceremonial. Aprendía disciplina militar, rituales de grupo y lealtad al partido, pero aún no había sido expuesto a violencia sistemática. Las SA de principios de los años 1930 eran más un movimiento de masas que una organización militar profesional. Todo cambió en 1934, cuando fue transferido a las SS, Schutzstaffel, después de la Noche de los Cuchillos Largos. Las SS eran fundamentalmente diferentes, más elitistas, más ideológicas, más disciplinadas y significativamente más violentas. Niemann fue seleccionado por su apariencia aria y su historial de obediencia inquebrantable. Esta transición lo expuso a una cultura organizacional que transformaría completamente su visión del mundo. En las SS, Niemann recibió entrenamiento específico sobre ciencia racial y enemigos del Estado alemán. Durante meses, asistió a conferencias donde se le enseñó que judíos, romaníes, comunistas y otros grupos representaban amenazas existenciales para el pueblo alemán. No se trataba de propaganda cruda, sino de un sistema educativo sofisticado que presentaba el odio como ciencia y el genocidio como medicina social. Estas lecciones no convirtieron instantáneamente a Johann en un asesino, pero sentaron las bases psicológicas que harían posible su transformación posterior. Aprendió a ver a ciertos grupos humanos no como personas, sino como problemas que requerían soluciones técnicas. La deshumanización se volvió parte de su vocabulario cotidiano. Los judíos eran parásitos, los discapacitados eran lastres genéticos, los prisioneros políticos eran elementos antisociales. Entre 1934 y 1939, Niemann sirvió en diversas funciones de seguridad interna. Participó en la persecución de testigos de Jehová, supervisó la deportación de asociales y ayudó a implementar las leyes raciales de Nuremberg. Cada asignación lo exponía a niveles crecientes de violencia institucionalizada. Gradualmente, lo excepcional se volvía rutinario. Lo impensable se convertía en procedimiento operativo estándar. Los informes de eficiencia de Niemann durante este periodo revelan la psicología de un perpetrador en formación. Sus superiores elogiaban su dedicación al deber, su confiabilidad bajo presión
y su ausencia de sentimentalismo contraproducente. No mostraba signos de perturbación emocional por participar en persecuciones. Había internalizado completamente la lógica del sistema. Estaba protegiendo a Alemania de sus enemigos internos. La guerra aceleró su descenso hacia el mal absoluto. En 1940 fue asignado al programa de eutanasia T4, donde finalmente cruzó la línea que separa la persecución del asesinato directo. En las instalaciones de Hadamar, una de las 6 instituciones T4, Niemann aprendió los aspectos técnicos del exterminio masivo, cómo operar cámaras de gas, cómo manejar los cuerpos, cómo mantener registros administrativos precisos de los asesinatos. ¿Cómo puede un joven común transformarse en un asesino eficiente? Reflexiona sobre los factores que permitieron esta transformación y comparte tu análisis sobre la educación para el genocidio. Instituto de Hadamar, Hesse, 15 de enero de 1941, 09:30 horas. Johann Niemann se encuentra en el patio de una institución que oficialmente se dedica al cuidado de personas con discapacidades mentales. La fachada es tranquilizadora. Edificios blancos, jardines bien cuidados, personal vestido con batas médicas inmaculadas. Pero en el sótano, trabajadores especializados instalan lo que los documentos administrativos llaman eufemísticamente duchas de desinfección. En realidad, son las primeras cámaras de gas del programa de eutanasia T4, el laboratorio donde los nazis perfeccionarían las técnicas que posteriormente aplicarían en el Holocausto. Niemann ha sido asignado a T4 por su confiabilidad demostrada y su ausencia de sensibilidad contraproducente. Su función oficial es coordinador administrativo de traslados de pacientes. En la práctica, supervisará el proceso que transformará a 70.000 alemanes con discapacidades mentales y físicas en cenizas esparcidas en campos cercanos. El programa T4, nombrado así por la dirección de sus oficinas centrales en Tiergartenstraße 4, Berlín, representó un momento crucial en la evolución de la máquina de exterminio nazi. No solo desarrolló las técnicas que serían aplicadas posteriormente en campos como Sobibor, sino que también entrenó al personal que dirigiría el Holocausto. Niemann fue parte de esta generación de asesinos educados científicamente. Su entrenamiento comenzó con sesiones teóricas sobre higiene racial, dirigidas por médicos académicos respetables. El doctor Karl Brandt, médico personal de Hitler, explicaba la necesidad médica de eliminar vidas indignas de ser vividas. El doctor Leonardo Conti, secretario de Estado de Salud, proporcionaba la justificación legal. El doctor Hans Heffelmann, director administrativo del programa, enseñaba los procedimientos burocráticos necesarios. Estas no eran charlas ideológicas crudas, sino conferencias médicas sofisticadas que presentaban el asesinato como terapia. Los pacientes no eran personas con nombres y familias, sino casos clínicos que representaban cargas genéticas para la sociedad alemana. Los asesinatos no eran crímenes, sino tratamientos médicos compasivos que terminaban con sufrimientos innecesarios. Durante su primer mes en Hadamar, Niemann observó el proceso completo sin participar directamente. Veía llegar los autobuses grises con ventanas pintadas que transportaban pacientes desde instituciones de toda Alemania. Observaba cómo el personal médico realizaba evaluaciones de admisión que duraban menos de 5 minutos. Presenciaba cómo familias recibían certificados de defunción falsificados que atribuían las muertes a causas naturales. La primera vez que vio las cámaras de gas en funcionamiento, Niemann experimentó lo que los psicólogos modernos reconocerían como disonancia cognitiva severa. Veía a personas obviamente sanas siendo asesinadas sistemáticamente, pero había sido entrenado para percibir el proceso como acto médico necesario. Esta tensión psicológica se resolvió mediante un mecanismo mental que se volvería característico de los perpetradores del Holocausto: la deshumanización total de las víctimas. Gradualmente, Niemann dejó de ver individuos y comenzó a ver estadísticas. Los pacientes se convirtieron en unidades de procesamiento.
Sus nombres desaparecieron, reemplazados por números de expediente. Sus historias personales se reducían a diagnósticos médicos. Sus familias se volvían irrelevantes, simples inconvenientes burocráticos que requerían notificaciones estandarizadas. Para febrero de 1941, Niemann participaba activamente en las selecciones. Su trabajo consistía en revisar los expedientes médicos recién llegados y clasificar a los pacientes en categorías: tratamiento inmediato, asesinato el mismo día, tratamiento diferido, asesinato dentro de la semana y observación prolongada, uso temporal como trabajadores antes del asesinato. Era un sistema de clasificación que aplicaría años después en las rampas de selección de Sobibor. Sus superiores elogiaban su eficiencia. Los informes mensuales describían a Niemann como extraordinariamente competente en la gestión de casos complejos y capaz de mantener ritmos de trabajo elevados sin mostrar fatiga emocional. Había desarrollado la capacidad psicológica fundamental para el genocidio industrializado: procesar asesinatos masivos como problemas administrativos rutinarios. En Adamar, Niemann también aprendió las técnicas de engaño que serían cruciales en Sobibor. Los pacientes llegaban creyendo que serían hospitalizados para tratamiento médico. Se les pedía que se ducharan por motivos de higiene. Se les proporcionaba jabón y toallas. Hasta el momento final, mantenían la esperanza de que realmente recibirían cuidados médicos. Esta elaborada farsa facilitaba el proceso y reducía la resistencia. El entrenamiento incluía aspectos técnicos precisos: qué cantidad de gas producía muerte más eficiente, cómo organizar los cuerpos para maximizar la capacidad de los hornos crematorios, cómo falsificar certificados de defunción de manera convincente. Niemann memorizó procedimientos que parecían extraídos de un manual de fábrica, porque esencialmente eso eran: procesos industriales optimizados para la producción masiva de muerte. Pero quizás el aspecto más importante de su educación en T4 fue aprender a mantener el secreto absoluto. Firmó múltiples documentos jurando confidencialidad bajo pena de muerte. Se le enseñó cómo responder a preguntas de familiares, periodistas o investigadores. Aprendió a crear justificaciones médicas convincentes para muertes que en realidad eran asesinatos planificados. Cuando el programa T4 fue oficialmente suspendido en agosto de 1941 por presión de iglesias católicas, Niemann había sido completamente transformado. Ya no era el joven carpintero tímido de Völksen. Era un administrador eficiente de la muerte, entrenado en todas las técnicas necesarias para el genocidio industrial. Había asesinado a miles de alemanes con discapacidades y se había convencido completamente de que había realizado un servicio médico valioso. En marzo de 1942, cuando fue transferido a la Operación Reinhardt, el plan nazi para exterminar a todos los judíos de Polonia, Niemann ya estaba completamente preparado. Sobibor sería simplemente la aplicación de todo lo que había aprendido en T4, pero a una escala masivamente mayor. El laboratorio de asesinatos se convertía en fábrica de muerte. ¿Te resulta aterrador descubrir cómo el asesinato puede enseñarse como una técnica médica? Comenta qué piensas sobre esta educación sistemática para el genocidio. Campo de exterminio de Sobibor, Polonia ocupada, 20 de mayo de 1942, 11:15 horas. El tren se detiene con un chirrido metálico en la estación que los prisioneros creen que es Sobibor, un punto de tránsito hacia campos de trabajo en el este. Johann Niemann, ahora Unterscharführer con 18 meses de experiencia en asesinatos masivos, observa desde la plataforma mientras los guardias abren los vagones. Salgan con calma, dejen el equipaje en el andén, será entregado posteriormente en sus nuevos hogares. Las mentiras fluyen con naturalidad ensayada. En los próximos 90 minutos, las 2000 personas que descienden del tren estarán muertas. Sobibor era la perfección mecánica del genocidio. Todo lo que Niemann había aprendido en el programa T4, engaño sistemático, deshumanización administrativa, eficiencia técnica, se aplicaba aquí a una escala industrial. Pero donde T4 había asesinado a 70.000 personas en 2 años,
Sobibor procesaría 250.000 víctimas en solo 18 meses. Niemann supervisaría personalmente la optimización de esta máquina de muerte. El diseño del campo reflejaba la experiencia acumulada en T4. No parecía un lugar de exterminio, sino una estación de tránsito bien organizada. Había una plataforma de ferrocarril aparentemente normal, oficinas administrativas aparentemente rutinarias y carteles que prometían duchas, desinfección y reasignación laboral. La ilusión se mantenía hasta los últimos momentos, minimizando la resistencia y maximizando la eficiencia. Niemann dirigía lo que los documentos nazis llamaban procesamiento de llegadas. Su función era coordinar el movimiento de prisioneros desde los trenes hasta las cámaras de gas, asegurando que el proceso fluyera sin interrupciones. Era logística humana aplicada al asesinato masivo. Cómo mover grandes números de personas a través de espacios limitados en tiempo mínimo. El proceso que supervisaba seguía una secuencia precisa. Primero, los prisioneros eran separados por sexo y edad, hombres, mujeres y niños en grupos diferentes. Se les decía que era para facilitar la asignación de alojamientos apropiados. Segundo, se seleccionaba a una pequeña minoría para trabajos temporales, clasificar equipajes, mantener el campo, operar maquinaria. Estos privilegiados vivirían algunas semanas o meses adicionales antes de ser asesinados cuando ya no fueran útiles. Tercero, se dirigía a la mayoría hacia las duchas de desinfección. Se les proporcionaba jabón y toallas. Se les pedía que recordaran dónde habían dejado la ropa para recuperarla después del baño. Carteles en múltiples idiomas explicaban los procedimientos de higiene obligatorios. La farsa se mantenía hasta que las puertas de las cámaras se cerraban y comenzaba la liberación de gas. Los informes de eficiencia que Niemann enviaba semanalmente a Berlín revelan su mentalidad burocrática. Describía mejoras en el flujo de procesamiento que habían reducido el tiempo promedio desde la llegada del tren hasta la finalización del procedimiento de 4 horas a 90 minutos. Explicaba innovaciones técnicas que habían aumentado la capacidad diaria de procesamiento de 800 a 1.500 personas. Eran informes administrativos sobre optimización de asesinatos masivos. Uno de sus logros más valorados por sus superiores fue la implementación de lo que llamaba gestión psicológica de arrivals. Niemann había observado que los prisioneros se resistían menos cuando creían que realmente iban a ser reubicados. Por tanto, desarrolló un sistema elaborado de teatralización. Orquesta de prisioneros que tocaba música alegre, jardines decorativos cerca de la estación, discursos de bienvenida que prometían trabajo digno en el este. Sus innovaciones incluían detalles aparentemente menores que tenían impactos significativos en la eficiencia. Diseñó un sistema de señalización que guiaba a los prisioneros a través del campo sin necesidad de guardias adicionales. Estableció rutinas que minimizaban el tiempo muerto entre diferentes transportes. Creó procedimientos para manejar situaciones excepcionales, como la llegada de ancianos, enfermos o niños no acompañados. Niemann también supervisaba lo que los nazis llamaban gestión de recursos recuperables. El equipaje dejado por las víctimas era clasificado sistemáticamente. Ropa era enviada a Alemania para la población civil, objetos de valor eran entregados al Reichsbank, documentos eran destruidos, medicamentos eran redistribuidos a hospitales alemanes. Era un sistema de saqueo industrializado que extraía valor económico hasta del último objeto personal de las víctimas. Los supervivientes de Sobibor recordaban a Niemann como una figura omnipresente en las operaciones diarias. No era particularmente sádico o violento, comparado a otros guardias. Su terribilidad residía en su eficiencia fría. Realizaba selecciones con la misma emoción que un empleado postal, clasificando correspondencia. Supervisaba asesinatos masivos con la misma metodicalidad que un ingeniero supervisando una línea de producción. Samuel Lehrer, uno de los pocos supervivientes, lo describió décadas después. Niemann nunca gritaba, nunca pegaba sin razón.
Simplemente hacía su trabajo. Era eso lo que lo hacía tan aterrador. Veías en él que esto era solo trabajo para él. Nosotros éramos problemas administrativos que tenía que resolver eficientemente. Esta frialdad burocrática era precisamente lo que hacía a Niemann tan valioso para el sistema nazi. Los sádicos podían ser impredecibles, emocionales, potencialmente problemáticos, pero un administrador eficiente que veía el asesinato masivo como problema logístico era el funcionario ideal para el genocidio industrializado. Durante 18 meses, Niemann perfeccionó la máquina de muerte de Sobibor. Sus innovaciones fueron estudiadas y aplicadas en otros campos de exterminio. Se había convertido en uno de los expertos mundiales en logística del genocidio, pero el 14 de octubre de 1943, su mundo se desmoronaría cuando los prisioneros que había subestimado organizaran la revuelta más exitosa de la historia de los campos nazis. ¿Cómo puede alguien aplicar eficiencia administrativa al asesinato masivo? Reflexiona sobre esta terrible profesionalización del genocidio y comparte tu análisis. Campo de exterminio de Sobibor, 14 de octubre de 1943, 15:30 horas. Leon Feldhendler y Alexander Sasha Pechersky intercambian una mirada final. Durante semanas han planificado lo imposible, una revuelta armada en el campo de exterminio más mortífero del Reich. A sus espaldas, 600 prisioneros esperan la señal. Algunos fabricaron armas improvisadas en los talleres del campo. Otros memorizaron cada detalle del plan de escape. Todos saben que es su única oportunidad. O escapan hoy o mueren aquí. La señal llega a las 15:45. En cuestión de minutos, el campo que Johann Niemann había convertido en una máquina perfecta de muerte se transforma en un campo de batalla. Los prisioneros atacan a los guardias con hachas, cuchillos y pistolas capturadas. Incendian edificios, destruyen las cámaras de gas y buscan específicamente a los oficiales responsables de su tormento. Johann Niemann es uno de sus objetivos principales. Feldhendler había estudiado la rutina de Niemann durante meses. Sabía que cada tarde, alrededor de las 16:00 horas, Niemann inspeccionaba los talleres donde prisioneros selectos fabricaban objetos para el personal alemán. Era un momento de vulnerabilidad. Niemann estaría relativamente aislado, sin la protección de múltiples guardias. Los conspiradores planearon tenderle una trampa en el taller de carpintería. Mientras el caos se extendía por el campo, Yehuda Lerner y Kalman Teigmann esperaban en el taller. Habían preparado hachas y cuchillos ocultos entre las herramientas de trabajo. Cuando Niemann entró para su inspección rutinaria, los dos prisioneros atacaron simultáneamente. Fue un momento de justicia poética. El hombre que había supervisado 250.000 asesinatos enfrentaba finalmente las consecuencias de sus actos. Pero en la confusión del ataque algo salió mal. Niemann resultó herido, golpeado en la cabeza, sangrando profusamente, pero no murió. En los minutos de caos que siguieron, mientras los prisioneros corrían hacia las cercas y los guardias alemanes intentaban reorganizar la defensa, Niemann logró arrastrarse hacia los bosques que rodeaban el campo. Los rebeldes creyeron que había muerto. Los alemanes también lo creyeron. Oficialmente, Johann Niemann murió el 14 de octubre de 1943 en Sobibor. En realidad, había comenzado la fase más extraordinaria de su vida. 47 años viviendo como hombre muerto. Durante 6 horas, Niemann permaneció oculto en un granero abandonado a 2 kilómetros del campo, escuchando los disparos y explosiones mientras los alemanes sofocaban la revuelta. Aproximadamente 300 prisioneros lograron escapar inicialmente, aunque la mayoría sería recapturada en los días siguientes. Para las autoridades nazis, el incidente representaba una humillación total. El campo más seguro del sistema había sido destruido por sus propias víctimas. Mientras yacía herido en el granero, Niemann tomó la decisión que definiría el resto de su existencia. En lugar de reportarse a las autoridades alemanas como sobreviviente heroico de una revuelta judía, aprovecharía la confusión para desaparecer completamente del sistema nazi.
Su muerte oficial se convertiría en la llave de su libertad futura. La decisión no era puramente oportunista. Niemann sabía que Sobibor había sido un desastre de relaciones públicas para las SS. Heinrich Himmler había ordenado investigaciones sobre cómo había sido posible la revuelta. Cabezas rodarían, responsabilidades serían asignadas. Los supervivientes del personal alemán enfrentarían interrogatorios severos y posiblemente castigos por negligencia criminal. Para Niemann, mantenerse oficialmente muerto era más seguro que regresar vivo. Durante las siguientes 3 semanas, se movió clandestinamente por la Polonia ocupada, aprovechando una red informal de alemanes étnicos que simpatizaban con refugiados alemanes perdidos durante el caos militar. Su historia de cobertura era simple. Era Friedrich Weber, sargento de la Wehrmacht, separado de su unidad durante combates contra partisanos. Su conocimiento militar real hacía que la historia fuera convincente. En noviembre de 1943, finalmente contactó con autoridades alemanas en Lublin. Su narrativa había sido pulida durante semanas. Había estado inconsciente durante la revuelta de Sobibor. Había sido evacuado por soldados que no lo conocían. Había pasado semanas en un hospital de campaña improvisado, donde los registros médicos se perdieron durante una retirada. Para administradores militares abrumados por la logística de una guerra cada vez más desesperada, era más fácil reintegrar a un soldado que investigar discrepancias menores. Niemann fue asignado temporalmente a una unidad de retaguardia en Baviera. Durante 4 meses, sirvió competentemente en funciones administrativas menores, pero ya estaba planificando la segunda fase de su estrategia de escape. En marzo de 1944, solicitó licencia médica por trauma de combate y agotamiento nervioso, síntomas comunes entre veteranos del Frente Oriental. Los médicos militares firmaron los papeles rutinariamente. Niemann fue transferido a un hospital militar, donde conoció a otros pacientes que tenían razones para querer desaparecer del sistema militar. Desertores potenciales, hombres con problemas disciplinarios, veteranos simplemente cansados de la guerra. Juntos formaron una red informal de información sobre cómo navegar las lagunas burocráticas del Reich en colapso. En septiembre de 1944, Friedrich Weber desapareció del hospital militar durante un supuesto ejercicio matutino. Se presumió que había sido víctima de un ataque aéreo aliado o que se había perdido durante la confusión de un bombardeo. En realidad, había adoptado temporalmente otra identidad mientras esperaba el momento perfecto para su transformación final en Johann Schmidt. La revuelta de Sobibor había destruido la máquina de muerte más eficiente del Reich, pero irónicamente, también había proporcionado a uno de sus arquitectos principales la oportunidad perfecta para escapar de la justicia. Los prisioneros que habían arriesgado todo para destruir el campo nunca sabrían que uno de sus principales torturadores había sobrevivido y que viviría durante casi 5 décadas más como ciudadano libre. ¿Puede la justicia surgir del caos? ¿Qué piensas sobre esta cruel ironía, donde una revuelta heroica permitió que un criminal escapara? Comparte tu reflexión sobre estos giros impredecibles de la historia. Hanover, zona británica, 15 de junio de 1945. Oficina de Registro de Personas Desplazadas. Un hombre de 32 años, delgado por la malnutrición de guerra, se presenta ante el oficial británico de registro. Sus documentos están en perfecto orden: certificado de nacimiento, carnet de identidad, registros de empleo. Se llama Johann Schmidt, es carpintero, católico, soltero. Perdió a su familia en los bombardeos de Berlín y busca reconstruir su vida en una nueva ciudad. Su historia es convincente, su documentación impecable, su actitud apropiadamente humilde para un alemán derrotado. El oficial sella los papeles sin sospechar que está certificando la identidad falsa más perfecta de la posguerra. La transformación de Johann Niemann en Johann Schmidt había requerido 8 meses de planificación meticulosa. No fue una improvisación desesperada, sino una operación de inteligencia personal que rivalizaba en sofisticación con cualquier programa estatal. Cada detalle había sido considerado, cada contingencia anticipada.
El resultado fue una nueva identidad tan convincente que resistiría 45 años de vida cotidiana sin despertar la menor sospecha. La oportunidad había surgido en enero de 1945, cuando Niemann trabajaba temporalmente en una fábrica de municiones berlinesa bajo el nombre falso de Friedrich Weber. Durante un bombardeo aliado particularmente devastador, había ayudado en tareas de rescate en un bloque residencial destruido. Entre los escombros encontraron el cuerpo de Johann Schmidt, carpintero de 31 años, soltero, sin familia conocida. Sus documentos personales habían sobrevivido milagrosamente al colapso del edificio. Niemann reconoció inmediatamente la oportunidad. Schmidt tenía la edad aproximada, la profesión apropiada y, crucialmente, no tenía conexiones familiares que podrían complicar una suplantación. Durante las siguientes semanas, mientras continuaba trabajando en la fábrica, Niemann estudió obsesivamente la vida del Schmidt real. Visitó su apartamento destruido, habló con vecinos supervivientes, investigó su historial laboral en los archivos de la empresa donde había trabajado. La información que recopiló le permitió construir una biografía completa, pero cuidadosamente vaga. Johann Schmidt había nacido en una familia de trabajadores en un pueblo pequeño de Brandenburg. Sus padres habían muerto durante la pandemia de gripe de 1918, cuando él era adolescente. Se había mudado a Berlín en los años 1930 buscando trabajo. Había servido brevemente en la Wehrmacht como soldado raso, resultado herido en Francia en 1940, y había pasado el resto de la guerra trabajando en construcción en la capital. Era una historia perfectamente ordinaria que explicaba la ausencia de conexiones familiares profundas y proporcionaba justificaciones para cualquier laguna en el conocimiento local. Si alguien preguntaba sobre detalles específicos de su infancia, Niemann podía explicar que los traumas de guerra habían afectado su memoria. Si cuestionaban su conocimiento de Berlín, podía alegar que había vivido principalmente en barrios que ahora estaban completamente destruidos. Pero crear una historia convincente era solo el primer paso. Niemann también necesitaba desarrollar las habilidades y conocimientos que Johann Schmidt habría poseído. Durante los últimos meses de la guerra, se inscribió secretamente en cursos nocturnos de carpintería avanzada. Estudió técnicas de construcción, aprendió sobre diferentes tipos de madera, practicó el uso de herramientas especializadas. Para cuando adoptó completamente la identidad de Schmidt, podía trabajar como carpintero con competencia genuina. Igualmente importante era desarrollar los modales y el vocabulario apropiados para su nueva clase social. Niemann había sido oficial de las SS, educado para comando y administración. Schmidt era trabajador manual, acostumbrado a recibir órdenes y trabajar con las manos. Durante meses, Niemann practicó postura, manera de caminar, forma de hablar. Eliminó el vocabulario militar de su discurso, adoptó expresiones locales berlinesas, aprendió a comportarse como alguien que había pasado la vida trabajando para otros, no comandando subordinados. La transformación física fue igualmente meticulosa. Se dejó crecer el cabello para cambiar la apariencia de su rostro. Aumentó de peso deliberadamente para alterar su silueta corporal. Desarrolló callos en las manos trabajando intensivamente con herramientas. Adoptó la ropa y los hábitos de aseo personal de la clase trabajadora. Para 1945, incluso las personas que habían conocido a Niemann en Sobibor habrían tenido dificultades para reconocerlo. Cuando se registró ante las autoridades británicas en junio de 1945, Niemann había estado viviendo como Schmidt durante 6 meses. No era una actuación forzada, sino una transformación genuina. Había internalizado completamente su nueva identidad hasta el punto de que pensar y actuar como Schmidt se había vuelto natural. Esta autenticidad psicológica era crucial para el éxito a largo plazo de su engaño. Los británicos procesaron su registro rutinariamente. Su historia era típica de millones de alemanes que habían perdido documentos y conexiones familiares durante la guerra. No había nada que lo distinguiera de la multitud de refugiados y personas desplazadas
que fluían por la zona de ocupación británica. Su comportamiento humilde y cooperativo correspondía exactamente a lo que esperaban de alemanes derrotados buscando reconstruir sus vidas. Durante los siguientes 2 años, mientras las autoridades aliadas organizaban los juicios de Nuremberg y comenzaban investigaciones sistemáticas de crímenes de guerra, Schmidt trabajaba como carpintero en proyectos de reconstrucción. Reparaba casas bombardeadas, construía muebles para familias sin recursos, participaba en la reconstrucción física de la Alemania destruida. Sus manos, que habían firmado órdenes de muerte para 250.000 personas, ahora construían hogares para las víctimas del nazismo. En 1947, cuando los investigadores comenzaron a buscar sistemáticamente a expersonal de Sobibor, Johann Schmidt llevaba 2 años establecido como ciudadano respetable. Tenía empleadores que atestiguarían su carácter, vecinos que confirmaban su historia, una reputación de trabajador honesto y confiable. Cuando aparecían ocasionales investigadores, preguntando por hombres que correspondían a la descripción de Niemann, nadie sospechaba del carpintero tranquilo que vivía en la pensión de la viuda Hoffmann. ¿Te sorprende la perfección de esta reinvención? ¿Qué piensas sobre la capacidad humana para transformarse completamente? Comenta sobre esta inquietante maestría del engaño. Hannover, Fortunastrasse 47, Navidad de 1965. Johann Schmidt abre la puerta de su casa para recibir a los niños del vecindario que llegan cantando villancicos. Sus ojos se iluminan al ver a la pequeña Sarah Goldberg, de 8 años, hija de una familia judía que sobrevivió al Holocausto y se estableció en Hannover después de la guerra. ¡Qué hermosa canción!, exclama mientras les da dulces caseros. La familia Goldberg considera a Schmidt un vecino ejemplar. Cuando el señor Goldberg enfermó el año anterior, Schmidt reparó gratuitamente el techo de su casa y se negó a aceptar cualquier pago. Esta escena, repetida miles de veces durante 4 décadas, representa la más inquietante paradoja de la vida de Johann Niemann. El hombre que había supervisado el asesinato de más de 250.000 judíos vivía ahora como protector y amigo de supervivientes del Holocausto. No era una actuación forzada, sino una transformación psicológica genuina que desafía nuestro entendimiento sobre la naturaleza humana y la capacidad de cambio personal. En 1950, Schmidt se había establecido completamente en la comunidad de Hannover. Alquilaba un pequeño apartamento en Linden Nord, trabajaba para una empresa de construcción local y participaba activamente en actividades vecinales. Pero su integración social más importante ocurrió cuando comenzó a asistir a la iglesia católica local. Para un hombre cargando secretos tan terribles, la religión se convirtió en algo más que cobertura social. Se volvió escape psicológico genuino. El padre Heinrich Müller, párroco de St. Godehard desde 1948, recordaría décadas después: Johann era uno de nuestros feligreses más devotos. Asistía a misa diaria, participaba en obras de caridad, ayudaba con el mantenimiento de la iglesia. Nunca hablaba de la guerra, pero muchos veteranos preferían no hacerlo. Parecía haber encontrado paz en la fe. Esta religiosidad no era completamente falsa. Niemann había sido criado católico, y después de años viviendo como asesino, la promesa de redención cristiana ofrecía consuelo psicológico real. Durante los servicios dominicales, podía experimentar momentos de paz genuina donde el pasado se desvanecía temporalmente. La confesión regular le proporcionaba un mecanismo para lidiar con la culpa sin revelar específicamente sus crímenes. En sus confesiones, según registros fragmentarios encontrados después de su muerte, Schmidt hablaba vagamente de cosas terribles que había visto durante la guerra y decisiones que había tomado bajo presión. El padre Müller interpretaba estas confesiones como trauma típico de veterano y proporcionaba consejos pastorales estándar sobre perdón y redención. Nunca sospechó que estaba confesando a uno de los mayores criminales de guerra de la historia. En 1955, Schmidt tomó la decisión más arriesgada de su nueva vida:
compró la casa en Fortunastrasse 47, donde viviría durante los siguientes 35 años. La compra requería verificación de antecedentes bancarios, referencias de empleadores y documentación fiscal extensa. Era una exposición al escrutinio burocrático que podría haber revelado inconsistencias en su identidad falsa. Pero para entonces Johann Schmidt había existido oficialmente durante 10 años y su identidad era irrefutable. La casa se convirtió en el centro de su nueva vida. Schmidt la transformó en showcase de respetabilidad de clase media. Jardín meticulosamente cuidado, interior decorado modestamente pero con buen gusto, taller de carpintería donde creaba muebles para vecinos y obras de caridad. Era la materialización física de su transformación, del caos y horror de Sobibor a la estabilidad burguesa de la Alemania reconstruida. Durante los años 1960 y 1970, mientras cazadores de nazis como Simon Wiesenthal desarrollaban nuevas técnicas de investigación, y los medios alemanes comenzaron a confrontar más directamente el pasado nazi, Schmidt mantuvo su perfil bajo, pero no paranoico. Participaba normalmente en conversaciones sobre la guerra, expresaba opiniones apropiadamente críticas sobre el régimen nazi y mostraba simpatía genuina por las víctimas del Holocausto. Sus opiniones políticas como Schmidt eran moderadamente liberales, apoyando el proceso democrático de Alemania Occidental y la reconciliación con Israel. Votaba consistentemente por el Partido Socialdemócrata, donaba anualmente a organizaciones de ayuda para refugiados y expresaba apoyo para la educación sobre el Holocausto. Era una posición política coherente para un alemán de clase trabajadora que supuestamente había sufrido durante la guerra nazi. La transformación más notable era su relación con la comunidad judía local. Schmidt desarrolló amistades genuinas con varias familias de supervivientes que se habían establecido en Hannover. Ayudaba regularmente con reparaciones domésticas, participaba en eventos comunitarios y mostraba interés sincero en sus historias de supervivencia. Estas relaciones no eran calculadas para mantener su cobertura, sino expresiones auténticas de lo que parecía ser empatía verdadera. Dr. David Goldberg, hijo de la familia que Schmidt había ayudado durante décadas, reflexionaría años después. Era imposible no querer al viejo Schmidt. Era generoso, bondadoso, siempre dispuesto a ayudar. Cuando mi padre murió, Schmidt se ofreció a construir gratuitamente el ataúd. Dijo que era lo mínimo que podía hacer por una familia que había sufrido tanto. Nunca, en 50 años de conocerlo, mostró el menor indicio de antisemitismo. Esta capacidad para desarrollar relaciones humanas auténticas mientras mantenía secretos monstruosos plantea preguntas fundamentales sobre la naturaleza de la identidad y la moral. ¿Era Schmidt una actuación elaborada o había Niemann experimentado una transformación psicológica genuina? Es posible que alguien responsable de genocidio desarrolle posteriormente empatía real por las víctimas de su propio grupo demográfico. Los registros sugieren que ambas explicaciones contienen elementos de verdad. Schmidt mantenía cuidadosamente ciertos aspectos de su comportamiento para preservar su identidad falsa, pero también había internalizado valores y emociones que contradecían completamente su pasado nazi. ¿Puede alguien transformarse tan completamente que se convierta en una persona diferente? ¿O siempre permanecemos lo que fuimos? Reflexiona sobre esta inquietante capacidad humana de reinvención. Hannover, Hospital Municipal, 12 de marzo de 1990, 03:42 horas. Johann Schmidt yace en la cama del hospital, conectado a monitores que registran los latidos finales de su corazón. A sus 76 años, sucumbe a un infarto masivo después de una vida completa y aparentemente respetable. A su lado, la señora Goldberg sostiene su mano y susurra palabras de consuelo. El padre Müller administra los últimos ritos. Los vecinos que han venido a despedirse recuerdan anécdotas sobre su bondad y generosidad. En el cajón de su mesa de noche, una enfermera encuentra un testamento manuscrito que deja sus modestos ahorros
a organizaciones de caridad locales, incluyendo una donación significativa para el mantenimiento del Memorial del Holocausto de Hannover. Es el último acto de una performance que ha durado 47 años. Johann Schmidt muere como había vivido desde 1945, como un ciudadano ejemplar de la Alemania democrática. Lo que nadie en el hospital sabe es que acaban de presenciar la muerte natural de Johann Niemann, uno de los criminales de guerra más buscados de la historia, responsable del asesinato directo de más de 250.000 personas. Su secreto muere con él, llevando a la tumba una historia que podría haber proporcionado justicia para miles de familias de víctimas y respuestas cruciales para historiadores del Holocausto. Los días siguientes revelan la profundidad de la transformación de Niemann en Schmidt. Su funeral atrae a más de 200 personas, vecinos, compañeros de trabajo, feligreses, familias que había ayudado durante décadas. El padre Müller pronuncia un elogio que describe a Schmidt como un hombre que encontró en el servicio a otros la redención para los traumas de su juventud. La familia Goldberg contribuye a los gastos funerarios. Los niños del vecindario dejan flores silvestres en su tumba. Para la comunidad de Hannover, la muerte de Schmidt representa la pérdida de un pilar ciudadano. Los periódicos locales publican obituarios que describen su trabajo caritativo y su contribución a la vida comunitaria. Una escuela primaria local plantará un árbol en su memoria. El Memorial del Holocausto instalará una pequeña placa agradeciendo su generosidad. La ironía es devastadora. Uno de los arquitectos del genocidio será recordado como benefactor de sus víctimas. Pero entre los documentos personales de Schmidt, guardados en una caja de seguridad bancaria, que no será abierta hasta 1995, investigadores encontrarán evidencia fragmentaria que revelaría su verdadera identidad. Fotografías de Sobibor que había conservado inexplicablemente. Mapas detallados de la región donde había operado el campo. Documentos nazis con su escritura. Y más inquietante, un diario personal escrito durante sus últimos años que revelaba su conciencia completa de quién había sido realmente. Las entradas del diario, escritas principalmente entre 1985 y 1989, muestran una mente dividida entre la identidad de Schmidt que había adoptado y la memoria de Niemann que nunca había podido erradicar completamente. En una entrada de 1987 escribía: «Hoy ayudé a la familia Goldberg a reparar su cerca. El viejo David me contó historias sobre su tiempo en Auschwitz. No sabe que yo estuve en lugares similares, pero del otro lado. ¿Qué diría si supiera? ¿Cómo es posible que ahora sienta dolor genuino por su sufrimiento?» Otra entrada de 1988 revelaba su lucha interna. 45 años viviendo como Johann Schmidt. A veces olvido que alguna vez fui otra persona. Los domingos en misa, cuando rezo por las víctimas de la guerra, estoy rezando por las personas que yo mismo maté. ¿Es posible el perdón para alguien como yo? ¿O simplemente me he vuelto muy hábil para engañarme a mí mismo? Estas reflexiones sugieren que Niemann nunca había perdido completamente la conciencia de sus crímenes, pero había desarrollado mecanismos psicológicos sofisticados para compartimentar su pasado y vivir como Schmidt. No era simplemente negación o represión, sino una forma de disociación que le permitía acceder genuinamente a emociones y valores que contradecían completamente su historia como perpetrador. La entrada más reveladora data de enero de 1990, 2 meses antes de su muerte. «Me estoy muriendo sin haber pagado nunca por lo que hice. Los sobrevivientes merecían justicia. Las familias merecían respuestas. Pero también he vivido 45 años tratando de ser la persona que nunca pude ser durante la guerra. ¿Es eso suficiente o solo es cobardía refinada?» El descubrimiento de estos documentos en 1995 planteó dilemas éticos y legales extraordinarios. Niemann había muerto, por lo que no podía ser procesado, pero su identidad revelada devastó a las personas que lo habían conocido como Schmidt. La familia Goldberg experimentó trauma severo al descubrir que su amigo de décadas
había sido responsable de asesinatos masivos de judíos. Los vecinos se sintieron traicionados y confundidos. El caso también reveló las limitaciones fundamentales del sistema de justicia de posguerra. Durante 45 años, uno de los criminales más buscados de la historia había vivido abiertamente en la misma Alemania, donde había cometido sus crímenes, sin que nadie, ni autoridades, ni cazadores de nazis, ni investigadores, sospechara jamás su verdadera identidad. Las fallas sistémicas que permitieron su escape también habían permitido decenas de miles de casos similares. Para los historiadores del Holocausto, la revelación proporcionó información valiosa sobre las operaciones de Sobibor, pero también destacó cuánta historia se había perdido por la impunidad de los perpetradores. Cada criminal que murió sin ser descubierto llevó a la tumba detalles cruciales sobre la implementación del genocidio. Para las comunidades que habían conocido a Schmidt, la revelación forzó una reconsideración fundamental sobre la naturaleza del mal y la posibilidad de redención. Habían estado equivocados al querer a un hombre que resultó ser un asesino de masas, o habían conocido aspectos auténticos de su personalidad que coexistían de alguna manera con su pasado monstruoso. ¿Qué piensas sobre un criminal que vive 45 años como ciudadano modelo? ¿Es posible la redención sin justicia? ¿O la impunidad invalida cualquier cambio posterior? Comenta tu reflexión sobre este caso que desafía nuestras ideas sobre justicia y perdón. Si la historia de Johann Niemann te impactó, prepárate para conocer un caso aún más inquietante. El video que se reproduce ahora revela la historia de una guardia nazi que logró algo que incluso Niemann no pudo: desaparecer completamente entre la población civil sin dejar rastro alguno. Se mezcló entre civiles y nunca fue reconocida. Cuenta cómo una mujer responsable de torturas sistemáticas en campos de concentración vivió décadas como ama de casa común, criando hijos que jamás sospecharon su verdadera identidad. Una investigación que demuestra que algunos secretos pueden permanecer enterrados para siempre. Haz clic y descubre esta perturbadora realidad sobre la impunidad nazi.